Y es, hermano, fundamental por varias razones. Lo que más me preocupó fue que el capítulo 16 del libro El conflicto de los siglos, escuchen bien, conflicto de los siglos, capítulo 16, hay algunas otras versiones y puede ser que varíe, es el capítulo que dice la Biblia y la Revolución Francesa. Leí todo el capítulo y la hermana White dedica el capítulo entero y habla del capítulo 11 de Apocalipsis y lo aplica a la Revolución Francesa. Pero comienza hablando el capítulo 11, ¿sí?, de un poder, habla de una lucha, habla de algo espectacular que va a haber por allí. Pero habla allí dos veces, versículo 2 y versículo 3, de un periodo. Y habla de 1260 años y habla de 42 meses. Si nosotros tomamos el mes profético de 30 días y lo multiplicamos por las 42 semanas, nos dice entonces, hermanos, exactamente 1260. Es un juego matemático que no hay problema y no hay lucha. Ahora el problema es ese poder perseguidor de la iglesia. En primer lugar, ¿quién es ese poder perseguidor que habla Apocalipsis? ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? Y la Revolución Francesa solamente duró unos 9 años. Entonces, cuando yo tomo Apocalipsis 11 y me está hablando allí, hermanos, de un periodo largo, me está hablando allí de 1260 años. Y la Revolución Francesa solamente tiene 9 años. Entonces, yo no puedo aplicar, para mi juicio, todo, diríamos, el capítulo 11 a la Revolución Francesa, cuando me está hablando de un poder de 1260 años y la Revolución Francesa solamente 9 años. No sé si me explico. Y entonces en mi mente, hermanos, surgieron varias preguntas y hice el estudio que nunca lo he hecho. Sé que para algunos de ustedes les va a resultar cansador, aburridor, y va a decir, bueno, el pastor Gabriel, ¿por qué viene a predicarnos esto? Pero hermanos, Apocalipsis es el desarrollo de las profecías de Daniel. Y en Daniel 7 nos está hablando de un poder perseguidor, un poder que se va a levantar contra Dios, va a perseguir a los santos del Altísimo. Entonces, hermanos, la Biblia está enfocada en un poder que realmente, hermanos, va a hacer estragos, un poder que no pasa desapercibido. Y todavía está demostrando bíblicamente el periodo en que ese poder va a ejercer todo, diríamos, su poderío. Y en mi mente, vuelvo a repetir, hermanos, no entra la Revolución Francesa en 1260 años. Cuando vuelvo a repetir, solamente son unos 9 años la Revolución Francesa. Ahora sí, voy a decir, hermanos, creo firmemente que en el capítulo 11 de Apocalipsis aparece la Revolución Francesa, pero está primeramente ese largo periodo. Ahora, ¿cuándo comienza o quién es ese poder perseguidor que habla Daniel 7:25? Nos dice que se va a levantar un poder. Nos habla, hermanos, allí de esa bestia con 10 cuernos. Nos habla que se va a levantar un cuerno pequeñito. Ese cuerno pequeñito va a derribar a 3 y se va a hacer grande. Y ese cuerno pequeño es aquel que va a perseguir tremendamente a los fieles, a los hijos de Dios. Y ese poder va a reinar o va a dominar por 1260 años. Así que, hermanos, voy a empezar y espero que aquellas mentes ágiles capten cuál es el propósito. ¿Por qué? Porque como adventistas tenemos como iglesia una posición,
Pero dentro de la iglesia hay teólogos que tienen otra posición un poco distinta. Y no se los puede tildar de rebeldes. No podemos someter a la brava, a la fuerza, que todo el mundo piense exactamente igual, cuando no tenemos una base sólida para decir es así. Como adventistas hemos venido predicando esos 1260 años, hemos venido poniendo fechas, pero los teólogos adventistas, voy a decir más modernos, no ponen una fecha definida. No ignoran que hay un poder perseguidor, no ignoran un periodo profético, pero es difícil, hermanos, querer señalar y querer marcar en el calendario en una manera específica aquello. Ahora yo voy a presentar, hermanos, y el sermón de esta mañana, para aquel que tiene interés en las profecías, hermanos, este sermón vale oro. Este sermón, hermanos, es fundamental para que podamos ver cada uno de nosotros dentro del desarrollo histórico y podamos cada uno sacar, hermanos, una conclusión clara y amplia. Ese periodo de 1260 años, la Biblia especifica que es un poder perseguidor, un poder que se va a levantar, aún se va a levantar contra Dios. Ahora, ¿cuándo y quién es ese poder? ¿Cuándo va a surgir? ¿Y cuál es ese poder? Daniel lo especifica como un cuerno pequeño. El cuerno es símbolo de poder, pero ese cuerno pequeño en un principio se iba a hacer grande y iba a tomar, hermanos, atribuciones realmente fuera de lo común. Se iba a ensalzar aún contra Dios, iba a pretender ser Dios, iba a pretender, hermanos, realmente ser el más poderoso de la tierra, que tiene poder aún para juzgar a los ángeles del cielo. Hermanos, tremendo ese poder. No podemos ignorarlo bíblicamente. Ahora vamos a ver y vamos a ir a la historia. Y hermanos, va a ser un sermón histórico. Y vamos a comenzar allí, ido espigando lo más sobresaliente para que podamos tener el cuadro completo. Tertuliano, uno de los padres de la iglesia. Allá él actuó más o menos en el año 200 de la era cristiana. Él reconoció que ese poder llamado por él el anticristo se iba a levantar después de la caída del Imperio Romano. Recordemos, hermanos, que hubo cuatro grandes imperios. La Biblia lo dice y la historia lo confirma. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Imperios que gobernaron todo el mundo conocido. Uno se levantó, Babilonia, ese cayó y se fueron surgiendo los otros. Y la Biblia dice que no se va a levantar ningún otro reino, sino que el cuarto reino se iba a dividir en 10. Hermanos, exactamente la historia lo confirmó. Lo que dice Daniel, hermanos, 600 años antes de Cristo, se confirma como 1000 años después. Y el imperio romano se dividió y nunca más se levantó un imperio, y ni se va a levantar jamás, porque la Biblia así lo dice. Ahora Tertuliano dice que ese poder de Daniel 7:25 va a surgir después de la caída del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, ¿qué cosa? Que ese cuarto imperio se iba a dividir en 10 y iba a surgir ese pequeño cuerno que es el anticristo. Cuando vamos un poquitito más adelante, Jerónimo, padre Jerónimo de la iglesia, allí por el 420, él describe a Daniel 7 y dice efectivamente, cuando termine Roma o desaparezca Roma, notemos, hermanos, él está hablando aquí antes que haya caído el Imperio Romano. Y él dice que ese poder no se va a manifestar antes. Vamos a San Agustín, conocido como uno de los grandes padres de la Iglesia Católica. En el año 413,
Notemos, hermanos, Roma cuando cae. A ver, vamos a hacer un poquito a ver, los buenos estudiosos cristianos. ¿Cuándo cae Roma? ¿Cuándo desaparece el imperio romano de la tierra? No me digan que no lo saben porque lo hemos dicho muchas veces. Hermanos, eso tiene que ver con profecía bíblica. Si no lo sabemos, hermanos, entonces estamos desconociendo mucho de la Biblia. A ver, Ina es un gran historiador. 476. 476. Cae el imperio romano. ¿Cómo cae? Rómulo Augustulo era el emperador de Roma. ¿Y qué pasa? Vienen allí poderes y lo sacan, lo derrocan, lo sacan. Ya no desaparece del poder. Es como, hermanos, sacar a Obama y sacar a Obama, quedar sin gobierno, ¿verdad? Allí, hermanos, sacan a Rómulo Augustulo, que fue el último emperador romano. Y entonces comienzan ahora, al no tener un rey, al no tener un emperador, ¿qué pasa? Comienzan cada uno a jalonear por su parte. Y comienzan los de España, comienzan los de Francia, comienzan los de Alemania, cada uno a querer disgregarse. Y efectivamente, hermanos, se divide en 10 partes. No es casualidad, hermanos. Es profético, es bíblico. Se divide el imperio romano en 10 partes. Ahora, ese San Agustín está hablando en el año 413. Roma cae en el 476. Cae, hermano, como más de 60 años después. Él reconoce que ese anticristo se va a levantar cuando caiga Roma. Están, hermanos, ellos, como dice, profetizando, pero están basados en Daniel 7, creen firmemente en Daniel 7, y efectivamente así es. Cae el imperio romano en el año 476, pero, hermanos, no fue cuestión de un día. El imperio romano se venía debilitando, venía perdiendo fuerza, y llega el 476 y efectivamente se termina de caer, se derrumba en una manera completa. Ahora, ese poder que se va a levantar y que va a perseguir, hermanos, es un poder fuera de lo común, es algo profético, porque es algo especial. Siempre hubo persecución dentro de la historia. Comenzó, hermanos, en el jardín del Edén, allí en la puerta del jardín del Edén. Comienza cuando Caín mata a su hermano. Y allí, hermanos, hay una lucha constante y mortandad durante toda la historia. Vamos al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento, ¿qué cosa? Son guerras, son peleas, son muertes. Los historiadores, hermanos, calculan, y escuchen bien, calculan que en los 300 primeros años del cristianismo, o sea, desde Cristo, y 300 años más adelante, murieron por lo menos 3 millones de cristianos. Tremendo. 3 millones de cristianos en 300 años. ¿Cómo murieron? Hermanos, Nerón, esa bestia humana, hermanos, se encargó de destruir y de masacrar y matar a cristianos, llevándolos allí al circo romano, llevándolos, hermanos, para ser despedazados, quemados vivos. Hermanos, calamidades. Surge Decio, surge Diocleciano. Hermanos, guerras terribles, persecuciones pero espantosas. Nerón, hermanos, es el que mata allí, manda a matar al apóstol San Pablo, San Pedro. Diocleciano, hermanos, es ¿qué cosa? Hermanos, son realmente perseguidores espantosos. Pero la Biblia va hablando de otro poder, y está hablando específicamente, todo esto que estoy hablando, hermanos, es 300 años después de Cristo. Roma cae 476, 176 años después, cuando se va a levantar este gran poder perseguidor. Y encontramos, hermanos, y voy a referirme solamente a la historia, la gran persecución termina en el año 313. Esa persecución de Diocleciano. Y allí, hermanos, entonces viene un periodo de paz, de bonanza. San Juan está prisionero
desterrado en Patmos. Ahora queda libre. Y es porque ha surgido dentro de la historia un hombre muy discutido, un hombre muy controvertido, un hombre, hermanos, con dos facetas que nadie sabe cuál es la realidad. Y me refiero a Constantino el Grande. Constantino el Grande, hermanos, decreta oficialmente que el cristianismo es una religión que tiene libertad de sobrevivir. En otras palabras, pone freno a toda la persecución. Y los cristianos tienen libertad ahora de adorar. ¿Por qué? Por decreto imperial. Es el emperador, es la máxima autoridad. Todavía, hermanos, está el imperio romano, todavía no ha caído. Estamos en el año 313. No se olviden que Roma cae en el 476. Por lo tanto, este emperador, hermano, tiene autoridad. Y dice, los cristianos ahora tienen libertad absoluta de sobrevivir en paz. El emperador manda allí, hermanos, a un concilio, reúne el famoso concilio de Nicea. Y en el concilio de Nicea, hermanos, él allí pone a la iglesia en un nivel especial. Los cristianos pueden sobrevivir, no hay ninguna persecución. ¿Pero qué hace? Constantino todos los templos paganos se los regala a la iglesia. Le regala todas las posesiones de los paganos, se las quita. ¿Por qué? Porque en la historia aparentemente Constantino se convirtió al cristianismo, se bautizó. Si fue sincero o no sincero, hermanos, el cielo sabrá. Pero él entonces ahora comienza, ¿qué cosa? A quitarle todo lo que los paganos tenían. Y todos los templos paganos se los entrega a la iglesia. Y la iglesia los va convirtiendo en templos cristianos. En muchos de ellos saca todas las estatuas, las imágenes que tenían ellos allí. En otros las dejan y sencillamente le cambian de nombre. Le parecía una imagen que era muy bonita, pues la deja allí dentro del templo. Que los paganos la adoraban como tal, pues ahora los cristianos le ponen otro nombre y la siguen adorando igual. Y las que no les gustaba, pues la sacaron los cristianos y fueron poniendo sus santos allí adentro. Llegó a tener, hermanos, la iglesia católica, llegó a tener el 10% de todo lo que era, hermanos, los bienes del imperio romano, estaban en manos de ellos. Constantino, hermanos, les dio en una manera realmente, no era de él, simplemente se la sacaba a los paganos y se los dio allí. Ahora, el mismo Constantino, y noten, hermanos, yo he sacado de la historia solamente aquello que sobresale. Constantino declara a Roma como la Corte Suprema de Justicia dentro del cristianismo. Roma, hermano, va a ser la Corte Suprema, la autoridad máxima dentro del cristianismo. Le está dando un poder, hermanos, extraordinario. Le está dando todo el respaldo imperial. Ahora, ¿qué pasa? En el año 330, otro hecho, hermanos, tremendamente importante en la historia. Constantino deja Roma y traslada la capital a Constantinopla, o mejor dicho, a Bizancio. Luego Constantinopla, a Bizancio le cambiaron el nombre, le pusieron Constantinopla en homenaje a Constantino. De allí viene Constantinopla, en homenaje a Constantino. Pero la ciudad es Bizancio. Y allí él establece su capital. Como hizo Brasil, la trasladó de Río de Janeiro allí a Brasilia. ¿Ellos qué hacen? Traslada la capital a Constantino, la saca de Roma y se la lleva a Bizancio. Ahora allí está la sede del gobierno, pero la iglesia sigue con su sede en Roma. Pero ahora el emperador está lejos y el obispo de Roma, no eran todavía papas, no había papas, son obispos. El obispo de Roma ve que la autoridad está muy lejos y él comienza a agarrar poquito a poquito el poder. Pero Constantino permite que en Bizancio se establezca allí, ¿qué cosa? La sede católica. Y entonces se llama patriarca al que sería, digamos, como el papa, pero en el oriente, allá en Bizancio. Y en Roma está el otro obispo. Y ahora, hermanos, comienza una lucha increíble.
Hermanos, es para leer semanas enteras. La lucha que hay entre el patriarca de Bizancio y el obispo de Roma. ¿Cuál de los dos es el que manda? ¿Cuál es la autoridad suprema dentro de la iglesia? Y allí, hermanos, va la lucha por años y años y años. Constantino es el emperador, pero hay dos cabezas de iglesia, vuelvo a repetir, en Bizancio y en Roma. Ahora, León I, y aquí hemos llamado en la historia el Grande, León I el Grande, está como cabeza en Roma en el año 460. Es el primero de todos los obispos que él asume la autoridad y dice: yo soy la cabeza de la iglesia. Él, hermanos, asume, sin que nadie se lo dé la autoridad, él asume. Y vuelvo a repetir, hermanos, León I es tremendo dentro de la historia. Ahora, él se constituye: yo soy la cabeza central. Por allí está el patriarca en Bizancio. Y él dice: no, yo soy. Y entonces en el año 451 se lleva a cabo el famoso concilio de Calcedonia. Y allí en ese concilio de Calcedonia, los obispos declaran allí principios y dogmas de fe. Y en esos principios y dogmas de fe, ellos declaran en ese concilio de Calcedonia que el obispo de Roma y el patriarca de Bizancio están en igualdad de poder, son dos iguales. El concilio no quiere problemas y dice: los dos son autoridades, los dos están al mismo nivel. León I se enoja y dice: no, el que manda aquí soy yo soy el cabeza. Y el de Bizancio dice: no, si tú quieres tomar la autoridad primero, yo soy el primero. Y allí, hermanos, es una lucha increíble dentro de la historia. Ahora, León I dice: yo soy la cabeza de toda la cristiandad, porque aquí está la tumba de San Pedro. Y San Pedro fue quien recibió la autoridad del Papa, según la interpretación de ellos, por lo tanto me corresponde a mí ser la cabeza. Y allí, hermanos, sigue y sigue esa lucha en una manera increíble, porque los dos, vuelvo a repetir, pretenden ser el cabeza de la iglesia. Cuando cae el Imperio Romano, ahora, hermanos, estamos allí antes del 476, estamos en el 450, 460, está esa lucha enconada entre dos poderes que quieren cada uno de ellos sobreponerse al otro. Cae Roma en el 467. Ahí, hermanos, Rómulo Augusto es destronado. Por lo tanto, hermanos, no hay emperador. Y allí comienza entonces todos los países, cada uno a querer liberarse el uno del otro. El Papa Gelasio I, en el año 496, él declara en una manera clara, dice: yo soy la autoridad suprema y el emperador está bajo mis órdenes. Ahora, hermanos, noten, estos son cosas que sobresalen tremendamente en la historia. Quizás para muchos es desconocido. Bueno, yo, hermanos, he metido en la historia, me salía humo por la cabeza. Gelasio I, vuelvo a repetir, hermano, exactamente en el 494, dice: el emperador está sujeto al Papa y tiene la obligación de someterse a mi poder. Hermanos, esto es serio. Y esto es una fecha tremendamente importante. Por eso, hermanos, la fecha que estoy dando son los que muchos teólogos, uno eligen una fecha para comenzar los 1260, el otro elige otra fecha, porque son fechas, hermanos, realmente extraordinarias dentro de la historia. Ahora llegamos a Justiniano I. Justiniano I es el emperador que está reinando allí en Constantinopla. Ahora ya le han cambiado el nombre, le están poniendo en recuerdo a Constantino,
y él está gobernando como emperador del Oriente. Ya Roma ha caído, Roma no es más un imperio, pero en el Oriente sí está establecido. Y Justiniano I, quien gobierna del año 500, alrededor del 560, él quiere revivir el imperio romano. ¿Y qué hace? Desde Bizancio o Constantinopla, le escribe al Papa, que está en Roma, y le pide una colaboración estrecha. Le dice al Papa, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no formamos una coalición para revivir, restablecer de nuevo el imperio? Y allí, hermanos, en esa época es la unión de la Iglesia y el Estado. Justiniano como emperador. Y allí, hermanos, encontramos ahora el obispo de Roma, que es San Juan o Juan II. San Juan II le dice a Justiniano, ok, vamos a unirnos. Y se une la Iglesia y se une el Estado. Hermanos, otra fecha tremendamente importante. Teológicamente, bíblicamente, es una fecha, hermanos, de recordarse. ¿Por qué? Porque se unen allí los poderes eclesiásticos y el poder común. En el año 545, Justiniano declara en un código civil y dice, ahora oficialmente, el obispo de Roma es la cabeza de la Iglesia y el corrector de todos los disidentes y los herejes. Ahora Justiniano, hermano, le está dando ¿qué cosa? Todo el poder. Ahora no es allí, hermano, Gelasio que dice, yo soy el poder. Ahora es la autoridad civil quien declara que el obispo de Roma es la cabeza de toda la cristiandad. Ahora, el patriarca de Constantinopla no acepta aquello. ¿Y qué pasa entonces? Allí viene la ruptura primera dentro de la Iglesia Católica. Se separa la Iglesia del Oriente y hasta el día de hoy está separada. Allí se llaman patriarcas, en el oeste se llaman papas, pero son dos autoridades que están gobernando en lugares diferentes. Ahora, hermanos, esto llega hasta el año 400, hasta el año 606, en que están disputándose el patriarca del Oriente y el papa del oeste, están discutiendo y peleando entre ellos, hasta que llega el emperador Focas, y él entonces declara nuevamente, y dice, aquí se terminó la historia, yo soy la autoridad, yo soy el emperador aquí en el Oriente, y el obispo de Roma es la autoridad suprema. Se levanta, hermanos, contra el propio patriarca de donde él está gobernando. Y allí, hermanos, entonces comienza, cada vez va tomando, si ustedes se van dando cuenta, hermanos, yo me imagino que muchos están pensando y otros estarán pensando, vaya a saber en qué, porque está pensando lo que estoy diciendo. Ustedes van viendo, hermanos, cómo el poder de Roma va, ¿qué cosa? Poquito a poquito va creciendo. ¿Por qué? Por el apoyo que las mismas autoridades le van dando a ellos. Ahora llega Pipino el Breve, otro emperador famoso dentro de la historia. ¿Qué hace Pipino el Breve? ¿Hay alguno que lo sabe? Esto es famoso, hermano. Es el que regala a Roma. Le da Roma al obispo que está en Roma. Le dice, toda la ciudad es tuya. Le da, hermanos, una cantidad de territorios tremendos. Y el obispo de Roma, hermanos, prácticamente es dueño de la mitad del imperio. ¿Por qué? Porque Pipino el Breve, como dice, yo te lo regalo, toma, es tuyo. Es como sacarse la camisa y dársela a alguien, hermano. Así Pipino el Breve dice, todo esto es tuyo. Y ahora, hermanos, allí el obispo de Roma se siente, por supuesto, más que apoyado, más que protegido. ¿Por qué? Porque el propio emperador le está dando, hermanos, allí toda la autoridad del mundo. Ahora, con todo esto, ¿qué pasa con el obispo de Roma? Poco a poco va agarrando poder político. Dice, bueno, el emperador está en el Oriente, está en Constantinopla, yo estoy en Roma. Y él comienza a agarrar el poder y lo va asumiendo. Poco a poco, vuelvo a repetir, va, hermanos, allí.
Llegamos ahora a Enrique VII, rey de Inglaterra. Y este es el que comienza ya a sentirse incómodo. ¿Por qué? Porque el obispo de Roma pretende que todos los gobiernos están sometidos a la autoridad de él. Y todos los gobiernos tienen que pedirle, como que dice, permiso al obispo de Roma. Y él comienza ya a inquietarse. Y llega entonces Enrique VIII, rey de Inglaterra. Y estamos ahora en el año 1491, un año antes que se descubriera América aquí en Colombia, 1491. Enrique VIII está casado con Catalina de Aragón. ¿Quién era la Catalina de Aragón? Era hija de los reyes católicos de España, de Isabel y de Fernando la católica. Vuelvo a decir, Enrique VIII, rey de Inglaterra, casado con la hija de los reyes católicos de España. Se cansó de la Catalina y dijo, bueno, ya la quiero dejar, me quiero casar con otra. Se encontró otra novia. Y Enrique VIII le pide permiso. Noten, hermano, cómo estaban sometidos los poderes políticos y habían aceptado, los poderes políticos habían aceptado de que el Papa de Roma estaba sobre ellos. Y entonces está el Papa Clemente VII en Roma. Y Enrique VIII le dice a Clemente VII, dame permiso de divorciarme con Catalina de Aragón porque me encontré otra novia. Y yo quiero divorciarme para casarme con la nueva. Y Clemente VII le dice, no, tú no te vas a divorciar, no puedes. De acuerdo a la iglesia, tú no puedes divorciarte. ¿Y qué hace Enrique VIII? Enrique VIII pues se puso las pilas y dice, mira, papita, te quedas tú en Roma y yo voy a hacer lo que a mí se me da la gana. Y Enrique VIII se divorcia de la Catalina. Va en contra del poder de Roma. Y allí, hermanos, se establece otra lucha tremenda. Y finalmente Enrique VIII dice, después de todo, yo soy la cabeza de la iglesia, yo soy el obispo de los obispos, y no me importa nada lo que tú hagas allí. Y hermanos, viene allí una ruptura. Rompe Inglaterra su relación con Roma. Y surge, ¿qué cosa, hermano? Surge la iglesia anglicana. Es la iglesia católica separada de Roma. ¿Me estoy explicando, hermano? Ahora, hasta el día de hoy, existe, es llamada iglesia anglicana, pero es la católica. Es iglesia católica, pero ¿qué cosa? No sometida al Papa. Se separaron, rompieron las relaciones. Viene luego Isabel I, ahora tenemos la Isabel II en Inglaterra. Isabel I, sencillamente declara el anglicanismo es la iglesia oficial del Estado. Y allí, hermanos, por realeza, por decreto oficial, se separan totalmente de Roma. Y surge ahora, vuelvo a repetir, hermanos, está la iglesia anglicana. La iglesia católica se parte en dos. ¿Me están siguiendo, hermano? ¿Ya están cansados? Bueno, hermanos, seguimos entonces un poquitito más adelante. Ahora, estamos, hermanos, en el año 1491 con Enrique VIII. Surgen ya la iglesia en ese tiempo, la iglesia de Roma. Está queriendo, hermanos, completar la Basílica de San Pedro. Necesitan dinero. Ya como unos 200 años antes de esto, ¿qué habían inventado? Inventaron las indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Las indulgencias es un documento que la iglesia extiende a alguien perdonándole todos sus pecados y abriéndole el camino para ir derecho al cielo. Entonces la iglesia comienza a vender públicamente, vende las indulgencias. ¿Qué es qué cosa? El certificado que dice tus pecados están perdonados. Y de acuerdo a lo que pagas,
pues así te perdonamos. Si pagas poquito, te perdonamos por 1 año. Si pagas mucho, te perdonamos por 10 años. Y si pagas tal cantidad, te damos la indulgencia plenaria. Por toda tu vida, todos tus pecados están perdonados por anticipado. Hermanos, estaban vendiendo el cielo, vendiendo la salvación. Todo esto, hermanos, se va causando un problema de inquietud. Hay muchos que se sienten incómodos, hay muchos que se sienten molestos, hay muchos que comienzan a sublevarse. Tal es así, hermanos, que Tetzel, uno de los principales cabecillas de la indulgencia, llegó a Alemania con su venta, su promoción de las indulgencias plenarias. Y cierto individuo le dice, bueno, yo quiero el perdón de todos mis pecados. ¿Cuánto me cuesta? Le dijo, yo te lo voy a pagar. Dice, pero ahora yo tengo en mente un pecado muy grave. Y yo no sé si me puedes perdonar. Dice, yo tengo un enemigo y a ese enemigo le tengo el odio que lo quiero terminar, lo quiero hacer desaparecer de la tierra. ¿Me puedes perdonar? ¿Hay indulgencia para esto? Sí, no hay ningún problema. Todos los pecados están perdonados. Y el enemigo era el propio cura que le estaba vendiendo la indulgencia. A él es el que quería liquidar, a él el que quería barrer de la tierra. Ahora, hermanos, es un abuso, pero escandaloso. Si ustedes leen, hermanos, la historia, yo, hermano, vuelvo a repetir, la he estudiado antes y ahora, hermanos, para esto que ustedes están escuchando en 1 hora, a mí me ha llevado, hermanos, por lo menos 35 horas de investigación. Todo esto, hermanos, es el abuso más escandaloso de la iglesia. La iglesia de San Pedro, hermanos, está construida o terminada con estos abusos de la venta de las indulgencias. El clero vive una vida, hermanos, de un lujo exorbitante. Se ve, hermanos, que derrochan dinero. Todo el mundo está dando cuenta que hay gente pobre y la iglesia se va enriqueciendo. Y que Dios va causando inquietud. Y llega, hermanos, finalmente la reforma. La reforma, hermanos, es un movimiento que surge para contrarrestar los abusos de la iglesia. ¿Quién es el cabecilla de la revolución, de la reforma? Sabemos, Martín Lutero. ¿Quién fue Martín Lutero? Era un sacerdote agustino, era un sacerdote de la iglesia, un sacerdote profesor de una gran universidad por muchos años. Y él comienza a inquietarse, pero sentía preocupaciones muy profundas espiritualmente. Y decide ir a Roma, quiere ir allá a la sede, a la cabeza central, quiere ir con sus inquietudes. Y para conseguir la indulgencia por otro medio, la iglesia ya había establecido ciertos principios. Uno de ellos era subir la escalera santa de rodillas. ¿Qué es la escalera santa? La escalera santa, hermanos, está frente a la catedral de San Juan de Letrán, allí en Roma, cruzando la calle. La catedral está de un lado y cruzan la calle, y allí está, hermanos, un edificio donde dice que esa escalera que hay allí es la escalera que subió Jesús para enfrentarse con Pilato. Y como Jesús iba ya lastimado, castigado, iba, hermanos, cayendo de sangre por diferentes partes. Y en esa escalera quedaron la sangre, las gotas de sangre que Jesús cayó. Y entonces en cada gota de sangre le colocaron allí como un pedacito de plástico, de vidrio, para proteger aquello. Y ustedes van a ver, hermanos, yo he subido esa escalera, yo la conozco. Y allí, hermanos, están allí esos vidriecitos, ya la sangre ha desaparecido, no se ve la sangre. Pero según allí, hermanos, ahí estaban las gotitas de sangre. Y Lutero comienza a subir esa escalera de rodillas, como era el requisito de la iglesia. Y entonces oye una voz, y esa voz le dice: el justo vive por fe. Y según la historia, se da vuelta Lutero y no ve a nadie. Sigue subiendo unos escalones más y vuelve a escuchar la voz: el justo vive por la fe. Mira y no ve a nadie,
Y por tercera vez escucha lo mismo, y entonces Lutero deja de subir la escalera, se baja. Y entonces, hermanos, comienza allí en su mente a trabajar. Y comienza, hermanos, allí a ver que el justo se salva por la fe y no por obras como la iglesia enseñaba. La iglesia enseña que son las obras buenas que ganan el cielo. Y Lutero dice no. Y comienza a estudiar la Biblia profundamente. Y se convence de que el justo se salva por la fe. Y entonces, ¿qué pasa? Él agarra y escribe sus principios, llamadas las tesis de Lutero, y las clava en la puerta de la basílica, como testimonio de las declaraciones de lo que él cree. Y aquello, por supuesto, está contra la iglesia. Y ahora comienza la iglesia, hermanos, contra Lutero. Y en el año 1520, la iglesia excomulga a Lutero de la iglesia. Le quita toda la investidura sacerdotal y lo manda derecho al infierno. Queda ya condenado al infierno. La revolución, la reforma comienza en 1517. Y 3 años más tarde, vuelvo a repetir, hermano, ¿qué cosa? Lutero es excomulgado. Lutero, hermanos, con sus enseñanzas, comienza a recibir, hermanos, apoyo de los príncipes, especialmente el príncipe de Sajonia en Alemania. Y esas enseñanzas de Lutero comienzan a expandirse. Y allí van surgiendo, hermanos, dentro de la historia. Y allí surge en Suiza Zwinglio, en Francia surge Calvino, allí en Escocia Juan Knox. Y van surgiendo diferentes pioneros que aceptan los principios de Lutero y comienzan a predicarlo. Tal es así que el protestantismo, como se le llamó, ¿por qué? Porque protestó contra la iglesia. Por eso se llama protestante. Porque Lutero protesta contra los abusos de la iglesia. Y entonces ese protestantismo va ganando adeptos. Y van, hermanos, penetrando. Y la iglesia comienza a incomodarse. ¿Por qué? Porque va perdiendo fieles. Alemania rompe definitivamente con Roma. Se establece, hermanos, allí ahora totalmente separado. Los príncipes de Alemania ya no quieren saber más nada de la autoridad que pretende ejercer el obispo de Roma. Francia sigue fiel. Es la república más fiel a Roma. Es la que realmente, hermanos, lo apoya 100% en todo. Pero allí, hermanos, va penetrando en Roma también el protestantismo. Y a los protestantes de Francia se les llama hugonotes. Es lo mismo que protestantes, pero por ser allí le pusieron ese nombre. Los hugonotes, hermanos, van ganando jerarquía, van ganando, hermanos, en número y en calidad, van allí avanzando y avanzando y avanzando dentro del gobierno aún de Francia. Ahora, ¿qué va sucediendo allí, hermanos, mientras tanto? Y vamos a presentar aquí un caso. El 18 de agosto de 1572. ¿Qué sucede en esa fecha? 18 de agosto, 1572. La hermana del rey Carlos IX, la hermana del rey Carlos IX de Francia, se casa con un hugonote, se casa con un protestante. Notemos, la hermana del rey. Y ahora, ¿qué pasa allí? Catalina de Médicis, que es la madre, hermanos, de Carlos IX, es la madre de Carlomagno, es, hermanos, tremendo dentro de la historia, es una mujer que se descolla, si no la conocen más, lean un poquito de historia. Catalina de Médicis se enfurece. ¿Por qué? Porque su hija se ha casado con un protestante. Y Francia es aliada del papado. ¿Notan ustedes, hermanos, el problema, el conflicto que hay ahora? ¿Y qué hace Catalina de Médicis? Tremenda mujer, católica a muerte, enfurecida porque la hija está casada con aquel. Planifica, y en solamente, hermanos, una semana más, una semana después de la boda. Escuchen bien, hermanos. Una semana después de la boda, ¿qué hizo Catalina de Médicis? Se reunió con el clero de Francia
y planificaron la gran mortandad de la, ¿qué cosa? Conocido dentro de la historia como la matanza de San Bartolomé. ¿Quién fue la cabecilla? Catalina de Médicis. ¿Aliada con qué? Con todo el clero de Francia. ¿Para qué? Dijo, mi hija se casó con un protestante. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Voy a barrer a todos los protestantes de Francia. Y esa noche tremenda, terrible, hermano. Está dentro de la historia. Busquen ustedes, hermano, cualquier enciclopedia. A la medianoche se había dado la señal. Iban a tocar las campanas de las iglesias, todas las iglesias, como una señal del inicio. Y todo el mundo, todos los católicos, si sabían que había alguien que era protestante, hugonote, debían matarlo, sencillamente, o entregarlo, apalearlo, hacer lo que hicieran. Hermanos, y en esa noche, solamente en París, más de 8.000 hugonotes fueron acribillados. Corría la sangre, dicen, por las calles. Terrible. Y no solamente en París, porque, hermanos, era todo Francia. Catalina de Médicis dijo, hay que terminar con todos estos hugonotes, con todos los protestantes. Y comienza, hermanos, esa lucha y esa guerra espantosa. Ahora estamos hablando, hermanos, todavía estamos aquí hablando de qué cosa? De un poder perseguidor. Capítulo 11 de Apocalipsis habla de qué? De la Revolución Francesa, pero todavía no hay revolución en Francia. En Francia lo que hay, ¿qué cosa, hermano? Una alianza muy estrecha con el Vaticano y defensora a muerte, ¿para qué? Para perseguir y para destruir a todos los cristianos. En la noche de San Bartolomé está en Roma el Papa Gregorio XIII, Gregorio el XIII, tremendo papa. Lean ustedes. Yo, hermano, tengo todo un libro solamente de todos los papas, la historia de cada uno de ellos, ¿no? Tremendo. Y a veces por ahí de noche me lo agarro el libro. Es, hermanos, increíble. ¿Qué hace Gregorio XIII cuando recibe de Francia la noticia de la matanza de esto aquí? Se alegra. Y llama, hermanos, allí a un obispo y se va a la catedral allí para oficiar una misa de gratitud al cielo por lo que han hecho. Manda él a hacer unas medallas especiales recordando la matanza de San Bartolomé, que existen esas medallas en muchos museos. Recordativo, el Papa feliz, alegre, manda a pintar en el Vaticano 2 frescos, 2 pinturas, que si ustedes van a Roma pueden verlas, pueden preguntar. 2 frescos, ¿cómo se llaman? Pinturas donde aparece ahí, hermanos, recordando la matanza de San Bartolomé. Alegría en todo el clero. ¿Por qué? Por la tremenda matanza que habían hecho ¿contra quién? Contra los protestantes. Hermanos, ese poder perseguidor, ese cuerno pequeño, hermanos, está trabajando en una manera tremenda, espantosa. Pero todavía no llega la Revolución Francesa. Todavía no está, hermanos, el capítulo 16 del conflicto de los siglos, hermanos, en vigencia. Y estamos hablando, hermanos, de tremendos acontecimientos dentro de la historia. Luis XIV, y ahora vamos, hermanos, a los reyes. Ustedes tienen, hermanos, yo tengo en mi casa allí unos muebles allí de Luis XV. Ustedes, hermanos, hay muebles, ¿verdad?, famosos de los reyes. Hay muebles que son, digamos, le llaman Luis XV porque eran el tipo que usaban. Luis XIV, ¿qué hace Luis XIV, hermano? En el año 1685 declara oficialmente que todos los hugonotes, todos los protestantes de Francia están fuera de la ley. Hermanos, da el edicto ahora oficial, no admitimos más en Francia ningún protestante. Pero todavía, hermano, vuelvo a repetir, no estamos en Revolución Francesa, no se confundan. La Revolución Francesa, para que se les vaya grabando en la mente, comienza en el año 1789. Y aquí estamos recién, hermanos, en el año 1685. Ese cuerno pequeño, hermano, está ejerciendo su poder y está persiguiendo a los santos del Altísimo. Por lo tanto, en ese año 1685, todos los protestantes, los hugonotes, como lo llaman los franceses, quedan fuera de ley. Y allí, hermanos,
va ahora a ir produciéndose el hecho más extraordinario dentro de la historia. Francia se ha aliado con Roma para perseguir, para matar a los cristianos. Roma se ha encargado de dominar las mentes y los poderes de todos los gobiernos. Se van separando. La reforma hace que Alemania se separe, pero Inglaterra se separa. ¿Por qué? Porque se le niega el divorcio al rey Enrique VIII. Ahora Francia todavía está aliada 100% con Roma. Pero hermanos, va a surgir ahora un movimiento dentro de Francia, conocido como el ilumismo. El ilumismo. Vayan a la historia, hermanos, ustedes. Aquel que le interese, agarre una enciclopedia. ¿Qué es el ilumismo? Comienzan a surgir filósofos, comienzan a seguir hombres con sus ideas y comienzan, hermanos, ¿a qué? A divulgarlas. Ideas en las cuales van ellos poniendo el conocimiento humano como predominante en el mundo. El primero de ellos y el más famoso es Jean-Jacques Rousseau, famoso en la historia. Búsquenlo allí por Rousseau. Y allí, hermanos, comienzan estos filósofos allí a surgir con sus ideas. El otro, que les voy a dar el nombre, y estoy seguro que ustedes no lo saben porque yo tampoco lo sabía, pero ahora sí dentro de estos estudios lo conocí. Y ese nombre, esa persona se llama Francis Marie Arouet. ¿Quién es Francis Marie Arouet? Es el famoso Voltaire, o Voltaire, como se escribe. Famoso Voltaire. Pero ese era el nombre que se le pusieron después. El nombre original, voy a repetir, es Francis Marie Arouet. Voltaire, hermanos, no era ateo. Francia se va, hermanos, cambiando a lo que se llama el deísmo. ¿Qué es el deísmo? Es un movimiento que se inicia con estos filósofos y otras personas en las cuales creen en Dios, pero un Dios que se ha desconectado del mundo. Y lo tratan, hermanos, y está dentro de la historia con esta frase: Dios es un gran relojero. Y como gran relojero hizo el universo. Todo el universo es un gran reloj hecho por Dios. Dios lo hizo. Dios le dio cuerda a ese reloj y lo dejó y se olvidó, se fue. Dios se desconectó del universo. Se desconectó aquí de la tierra. Pero Dios existe. Dios es el creador. Dios fue el que hizo el reloj. Pero ahora, ¿qué cosa? Ya no tiene nada más que ver, no se interesa más con nosotros. Viene 1755, una fecha que los adventistas la utilizamos mucho. ¿Qué pasa en 1775? 1 de noviembre, el gran terremoto de Lisboa. Viene el terremoto de Lisboa y Voltaire dicen: ven que Dios no se interesa con nosotros. Ven que Dios dejó el mundo abandonado y el mundo, pues aquí está, estamos sin Dios. ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, si Dios estuviera interesado, no pasaría lo que estamos sufriendo. Y le echa la culpa a Dios por esa tragedia. Y ese terremoto, vuelvo a repetir, hermano, afianza en la mente de los filósofos de Francia de que Dios, ¿qué cosa? Existe, pero no está interesado en el mundo. Sencillamente nos ha abandonado. Y ahí surge, hermano, lo que se llama el deísmo. Creer en Dios, pero un Dios lejano, un Dios ajeno, un Dios que no se importa en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, ese movimiento del iluminismo va creciendo y va finalmente irse en contra de la Iglesia. La Iglesia católica nos tiene con la mente cerrada, nos tiene como ignorantes. Y para acortar la historia, hermanos, comienza ese gran movimiento a gestarse en lo que va a terminar con la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Es el movimiento político para deshacerse de la Iglesia católica.
Francia aliada a muerte con el Vaticano. Pero ahora en este periodo que va surgiendo poquito a poquito, llega 1789 y revienta, perdonando el término, revienta aquello, hermanos. ¿Qué cosa? Y ahora todos los poderes de Francia a luchar ¿contra qué? Contra la Iglesia Católica. Ya estamos cansados, nos tiene dominados, nos tiene como niños chicos. Y hermanos, y surge la revolución. ¿Qué es la revolución? Es la guerra contra la Iglesia Católica. Francia, que apoyó a la Iglesia durante siglos y siglos, ahora el gobierno se levanta contra la Iglesia. Y comienza, hermanos, allí surge un nombre famoso. Y ese nombre famoso lo conocemos, ¿quién es? Napoleón Bonaparte, uno de los cabecillas de la revolución. Y Napoleón Bonaparte, hermanos, con su ejército comienza, ¿qué cosa? A destruir, a avasallar y a matar, hermanos, a cuánto católico encuentra sobre la tierra. Comienzan a tomar los sacerdotes, los agarran, los ponen en montones y con cañonazos, no con fusiles, a cañonazos los destruyen a montones. En otros lugares agarran los sacerdotes y los mandan a las galeotas, a las ¿cómo era? Ya se me escapó el nombre, a los barcos allí, a las galeras. Los mandan allí, hermanos, ¿para qué? Para remar y quedarse hasta que mueran. Y allí hay miles de sacerdotes en las galeras, hermanos, remando. Encontramos más de 20.000 sacerdotes que, asustados, entregan públicamente su sotana y dicen: no queremos saber más nada del catolicismo. ¿Querían qué cosa? Salvar su vida. 20.000 sacerdotes están registrados en la historia que reniegan a su fe. ¿Para qué? Para salvarse de la matanza que la Revolución Francesa está extendiendo. Hermanos, y se arma una carnicería espantosa. Y el catolicismo, hermanos, desaparece prácticamente de Francia. En solamente unos 8 o 9 años. Comenzó allí en el 1798, y allí, hermanos, dentro de la historia algunos le dan un poquitito más de tiempo, pero no va mucho más allá de unos 9 años. En 9 años desaparece la religión, no voy a decir la religión, desaparecen todos los dirigentes católicos de Francia. Y allí, hermanos, sí, ahora entra el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Ahora aquí sí recién, hermanos, entra ese aspecto de la revolución. Pero ahora, hermanos, por ejemplo, notemos dentro de la historia un hecho, para que ustedes vean, hermanos, a qué punto había llegado el dominio de la Iglesia, primeramente, contra, digamos, sobre todo el mundo y sobre todos los poderes que había allí. Tengo por aquí, hermanos, para no confundirme, ya quizás lo voy a encontrar. Pero ahora, hermanos, ¿qué surge allí? La venta de las indulgencias, para terminar el Vaticano, un abuso que la gente comienza a molestarse y comienza a gestarse un movimiento que encuentra eco con Martín Lutero y surge la Reforma. La Reforma, hermanos, penetra y va penetrando, va incomodando a la Iglesia. La Iglesia, hermanos, se pone contra los cristianos. Allí, hermanos, olvidé decir, está la Inquisición. Está la famosa Inquisición. Lean, hermanos, la historia. ¿Qué es la Inquisición? Hermanos, es sencillamente un movimiento para terminar con los cristianos. ¿Y quién lo hace? Es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, el cuerno pequeño, destruyendo, ¿qué cosa? A los que no aceptan sus dogmas. Y esa Inquisición, hermanos, terrible dentro de la historia. Terrible. Y aquí tenemos un peruano. Hermano, yo he estado en Lima. Y si ustedes algún día van a Lima, hermano, no dejen de visitar el Museo de la Inquisición. Allí van a encontrar, hermano, los elementos de tortura que la Iglesia inventó para aplicárselo a los cristianos. La Iglesia, vuelvo a repetir, hermano, Roma. Hermanos, instrumentos realmente espantosos. No para matar, sino para hacer sufrir, para hacer morir de a poquito
poquito a poquito. Cuanto más lenta era la muerte, más eran valiosos sus instrumentos. Y hermano, están todos los diferentes instrumentos. ¿Dónde se los ponían? En el cuello, se los ponían en las piernas, se los ponían en los brazos. Hermano, yo he estado en Lima, lo he visto y está hasta el día de hoy. No se puede negar, hermano, está toda la historia. Esa Inquisición terrible. La iglesia levantada ¿contra quién? Contra los cristianos. Pero luego ahora, hermanos, cambia la cosa y ahora se levanta ¿qué cosa? La Revolución Francesa se levanta contra la iglesia. Y allí, hermanos, viene el periodo tremendo. Pero antes, hermanos, de la Revolución, es lo que vamos a estudiar la próxima vez, que sí tiene que ver con Apocalipsis 11 y tiene que ver con el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Sí, hermano. Lean ustedes el capítulo 11 de Apocalipsis. Lean el capítulo 16 del conflicto de los siglos. Y vayan, hermanos, ustedes viendo la relación que hay allá. En ese tremendo periodo en que la iglesia está dominando. ¿Qué pasa, hermanos, allí? Me olvidé el número porque son tantos los números que tienen estos, los reyes, el primero, el segundo y el cuarto. Aquí está, hermanos, Gregorio VII, el emperador Enrique IV. Aquí está, hermanos, correcto. Enrique IV, emperador gobernando como la autoridad máxima. Tiene un entredicho con el Papa. El Papa en aquel tiempo es Gregorio VII. Estamos hablando aquí del año 1085. El Papa Gregorio VII, el emperador Enrique VIII. Tienen una disputa, una discusión entre ellos. Y el Papa, hermanos, obliga al emperador salir de Francia e ir a Roma a pedirle perdón. Y está dentro de la historia, hermanos. Allí en Canosa está ese lugar famoso. Y llega el emperador con la cola entre las piernas, como decimos, humildemente a pedirle perdón al Papa. Es en invierno, afuera está cubierto de nieve. Y llega el emperador a pedirle perdón y el Papa no lo recibe. Lo deja la noche entera al frío, en la nieve pura, para hacerlo sufrir. Y al día siguiente entonces el Papa lo recibe. Y el emperador tiene que humillarse y arrodillarse y pedirle perdón porque le ha faltado el respeto. Porque era... Hermanos, noten a qué punto ese cuerno pequeño, hermanos, agarra un poder extraordinario. Dice que era un cuerno pequeño, pero que dice la profecía que se iba a hacer ¿qué cosa? Se iba a hacer grande al este, al oeste, al norte y al sur. Hermanos, se hizo grande, se hizo gigante. Se hizo, hermanos, a dominar a todos los gobernantes del mundo, sometidos a la autoridad de él. Ese cuerno pequeño, hermano, destruyó a los santos del Altísimo, los avasalló, los acribilló, hermano, de la manera más cruel. Y vuelvo a repetir, hermano, ahí está en Perú. Hermanos, el recuerdo de aquello. ¿Qué hicieron, hermanos, allí en Francia? Allí surgió, y que ustedes habrán oído, de la guillotina. La guillotina la inventó un doctor, Guillotin, y por eso le pusieron la guillotina. Que era, hermanos, era una cuchilla vertical. ¿Para qué? Para cortar la cabeza ¿a quiénes? A los cristianos. Y allí en Francia, hermanos, esa guillotina funcionaba día y noche. Se tomaban a los cristianos, se los ponía ahí abajo y se le bajaba la cuchilla, se le cortaba la cabeza. Dice que eran por lo menos de 50 a 60 diarios que ejecutaba la guillotina principal que tenían en París. Hermanos, tremendo ese poder, ese cuerno pequeño que iba a perseguir a los santos del Altísimo. Hermanos, si podría seguir yo, estudié 35 horas para hablarle 1 hora a usted. Todavía me queda mucho más para decirle. Pero ¿qué, hermanos? Todo esto es el cumplimiento profético de Daniel 7, 600 años antes de Cristo, visto ahora en la realidad dentro de la historia. Ahora, ¿cuándo iba a comenzar ese poder?
a ejercer todo su dominio. Bien, como adventistas tradicionalmente tenemos el 538. 538 prácticamente, hermanos, no es muy importante, no sucede gran cosa. Lo que decimos en la historia no tiene, hay otros hechos más importantes. Pero sí me da a mí que el 538 puede ser el comienzo. ¿Por qué? Porque 1260, sí sabemos que termina en 1700, ¿cuánto? 89. Noten, hermano, está terminando ¿cuándo? Termina con la Revolución Francesa. ¿Notan? Francia está dentro de la profecía. Está clarito allí. ¿Y por qué termina allí? Porque me adelanto un poquitito en lo que ustedes ya saben. Napoleón, dentro de esa Revolución Francesa, atacando y destruyendo el catolicismo hasta los cimientos, manda a su ejército a Roma. Y entran allí en la Capilla Sixtina y toman a Pío VI, que era el Papa, y lo toman y se lo llevan prisionero al Papa. Tal es el odio de Francia contra la Iglesia. Lo había apoyado por siglos y siglos. Ahora se ha levantado en contra para destruirla hasta lo más que puede. Y se lo lleva, hermanos, y queda el Vaticano sin Papa. ¿Qué hace, hermanos, Francia? Francia no es atea, es deísta. Sigue creyendo en Dios. Pero, hermanos, sí, el ateísmo va agarrando raíces. ¿Por qué? Al destruir las dirigentes de la Iglesia, van aquellos que no creen en Dios ni creen en el diablo. Y allí van surgiendo otros filósofos, Marx y otros, que dan origen luego al comunismo. Pero, hermanos, lo vamos a analizar históricamente con la Biblia y Apocalipsis 11. Ahora me he terminado, digamos, por esto allí. Pero ¿qué cosa, hermanos? Es el cumplimiento de una profecía de 600 años antes de Cristo. Un cuerno pequeño se va a levantar, se va a hacer grande, va a pelear contra los santos del Altísimo, a los santos del Altísimo los va a quebrantar por 1260 años. Un periodo específico en la historia. Terrible, hermanos. Ustedes dirán, bueno, ¿qué clase de sermón el pastor Cabrera, verdad, para un sábado? Hermanos, le he dado esto, ¿por qué? Porque vamos a llegar a Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 13, hermanos, ¿qué cosa? Allí ahora hay no un cuerno pequeño, ahora hay una bestia, hay otro poder que se va a levantar. Hermanos, si los hijos de Dios han sido perseguidos desde el principio, en una manera acérrima y cruel durante esos 1260 años, pero fueron perseguidos por los emperadores romanos. Nerón, Diocleciano y los demás mataron a los cristianos. Y han seguido matando y van a seguir matando. Pero, hermanos, todavía nos espera a nosotros. Y nosotros somos parte de la historia. La historia por cumplirse. Hay, hermanos, otro poder que posiblemente nosotros vamos a ser testigos. Y posiblemente nosotros, hermanos, vamos a tener que pasar. No la guillotina, pero sí, hermanos, viene el enemigo, Satanás, sabe que le queda, ¿qué cosa? Poco tiempo. Y se ha levantado, dice, como un león. Dice rugiente, pero todavía no está rugiendo, hermanos. Es como un león calladito. Y ese león calladito, agazapado, está, ¿qué cosa, hermano? Ganando terreno. Y cuando lleguemos a Apocalipsis 13, vamos a ver, hermanos, entonces, ¿qué cosa? Ese poder que se va a levantar ¿contra quién? Se va a levantar contra los santos del Altísimo. Hermanos, la historia de nuestro planeta es la lucha entre el bien y el mal. Dios hizo el jardín del Edén, lo hizo para que el hombre viviera en paz, el diablo se metió, y allí, hermanos, esa lucha entre el diablo y Dios, desde las puertas del jardín del Edén, hermanos, no ha cesado ni un solo instante. Satanás, hermanos, sigue viendo los medios y las maneras y los instrumentos, ¿para qué? Para destruir a lo que es de Dios. Pero, hermanos, la victoria finalmente es ¿qué cosa? Los redimidos estarán sobre el mar de vidrio. Y, hermanos, el Apocalipsis nos va llevando por todas estas crueldades. Y Apocalipsis 11, hermanos, es cruel. Todo el relato de allí que tiene que ver con la historia. Pero todo eso, hermanos, nos va llevando pasito a pasito. ¿Hacia dónde? Hacia una nueva Jerusalén. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Tenemos que pasar por el Calvario, hermano. La han pasado estos hermanos nuestros, estos cristianos que le hemos mencionado aquí dentro de la historia. Hermanos, millones y millones han tenido que sufrir.
Y hermanos, si ustedes notan allí en los sellos, ¿hasta cuándo, Señor, clamaban los mártires? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar? Hermanos, la lucha sigue. El diablo no ha parado. El diablo no se ha jubilado. El diablo sigue activo. Y se va a levantar una vez más con gran fuerza, con gran poder. Pero hermanos, es la última vez, la última chance que el diablo tiene. El Dios del cielo descenderá y protegerá a quienes le sean fieles. ¿Quieres tú protegerte, hermano, de lo que viene? Busca el abrigo del Altísimo. Busca el abrigo del Omnipotente. Apocalipsis 13 lo vamos a hacer dentro de poquito. Vamos a analizar ya la próxima vez el capítulo 11, pero ya, hermano, le he dado muchos vestigios, pero para que ustedes, si leen el capítulo 16, el conflicto de los siglos, hermanos, vean ustedes que sí, está la Revolución Francesa, pero hay mucho más que tiene que ver en ese capítulo. Yo no sé hasta dónde llegué en mis buenas intenciones, pero, hermano, he descargado y he querido darles un cuadro para que todo lo que viene ahora, hermano, tengamos ese telón de fondo. Ese cuerno pequeño se levantó, ese cuerno pequeño gobernó por 1260 años, pero no terminó la lucha. Viene ahora una bestia que se va a levantar. Hay una nueva profecía, esa todavía está en el futuro, quizás esa es la que más nos interesa, porque es que ya pasó, bueno, pasó. No sufrimos nosotros ni estuvimos ahí. Ahora sí, hermano, estamos nosotros frente a una nueva profecía. Y Dios mediante la estudiaremos con el poder de Dios. Que Dios nos bendiga, hermano.